Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre el ambiente de aula y TDAH. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. Queremos saludar, ¿cierto?, a quienes nos acompañan en la sala de Zoom y quienes nos van a ver asincrónicamente en nuestro canal de YouTube, Somos Adipa, o en nuestras redes sociales. La docente que nos acompaña en la jornada de hoy, ¿cierto?, que va a presentar, mejor dicho, yo la acompaño humildemente, es Natalia Tapia. Ella es profesora de educación diferencial, magíster en educación con mención en dificultades del aprendizaje por la Pontificia Universidad Católica, máster en educación emocional, RIEV España, certificada internacional en disciplina positiva, ¿cierto?, de la familia, y además estudiando un diplomado en neurociencias. Así que, hecha la presentación, ¿cierto? Y haberlos saludado a todos y a todas ustedes, le doy el pase, profesora, es toda suya la sesión. Gracias, Rodrigo. Tienes que ahí dejar de compartir para eso, ¿no? Espérame, espérame. Sí, Sí, veo que hay que alguien está compartiendo, pero mira, ahí yo ya dejé de compartir. ya. ¿Le aparece a usted? Eso ahí. Sí, ahí sí. Súper. Creo que ahí ya estamos como... Creo que ahí se debía hacer la presentación, ¿no? Sí, profesora, se ve muy bien. Sí, súper. Gracias. Em, María Alejandra, qué gusto volver a verte. Me acordé de tu cara en otros seminarios anteriores y cursos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes o ya buenas noches a todos, a todas quienes están conectados. Yo contenta de que sean de tantos lugares de Chile y de otros sectores también de Latinoamérica, así que maravilloso. Agradecerles el tiempo que dan también de estar aquí hoy día conectados ya para este seminario. El seminario va a tener, bueno, va a ser la exposición, que en general es una exposición que dura por lo menos casi una hora. Antes paro para poder tener unos minutos de preguntas, ¿ya? Lo que yo les pido en general, quienes ya han estado en seminario, la dinámica es que ustedes ojalá anoten la pregunta que tengan para cuando se dé el espacio de preguntas. Ahí levantan la manito y Rodrigo va haciendo ahí el moderador, ¿no?, de este espacio, ¿ya? Eh, Eso, bueno, ya agradecerle también ahí a Rodrigo la presentación y el acompañamiento hoy día en este seminario. Contarles que la idea es un poco mirar aquello que se presenta en este título que tiene que ver con cuál es la correlación que puede existir entre un ambiente de aula y todo lo relacionado con la atención de estudiantes que presentan diagnóstico de trastorno de déficit atencional e hiperactividad, ¿ya? Esto, como también mencionaban anteriormente, como una introducción al curso que voy a estar dictando ya la próxima semana, ¿sí? Por si también ustedes ahí se motivan en participar también al respecto. Así que, bueno, contarles que vamos a trabajar algunos objetivos dentro de esta sesión de seminario, ¿sí? El primero vamos a conocer de manera general todo lo que tiene que ver con la relación que existe entre, digamos, el ambiente de aula y la atención del trastorno del déficit atencional e hiperactividad. Vamos a mirar también algunos elementos, cómo se relacionan específicamente en lo entendido desde el clima o ambiente de aula y la atención a la diversidad, a través de alguna identificación de estas características, digamos, que conforman este diagnóstico, ¿sí? Y que finalmente son la expresión de este en nuestra sala de clase, ¿sí? Quiero chequear, eso sí, que todos me estén escuchando y viendo bien. ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Si hay alguien que tiene alguna dificultad, lo escribe por chat y ahí Rodrigo muy amablemente nos va a estar ayudando, ¿ya? Lo primero es mirar, ¿no?, cómo se entiende esta modificación que tiene relación con la nomenclatura de este trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Sabíamos que anteriormente entendíamos esta condición, ¿no? Digamos, em,
neurodivergente como déficit atencional, ¿sí? Y hoy día ha habido un cambio, digamos, significativo en cuanto a comprender también todo este espectro que conlleva presentar también esta condición, ¿sí? Entendemos de base, y esto es algo que no ha cambiado, que se mantiene, que cuando hablamos de trastorno por déficit atencional e hiperactividad, estamos hablando de un trastorno que se da a nivel de neurodesarrollo, ¿sí? Que va a ser siempre más frecuente en una edad, digamos, a temprana edad. Es desde ahí donde empezamos a visualizar cómo muchas otras condiciones del neurodesarrollo empiezan a dar señales de alerta al inicio, ¿no? En edades prebásicas, en edades iniciales del proceso escolar, ¿sí? Existe una alta prevalencia a nivel mundial y en Chile no es la excepción, ¿sí? Vamos a mirar algunos datos también al respecto para poder ir armando un contexto al respecto, ¿sí? Siempre dentro de cómo nosotros entendemos y comprendemos, digamos, el trastorno por déficit atencional, vamos a tener de base, ¿cierto?, una serie de patrones que persisten en el tiempo a pesar de la estimulación que se pueda generar, que están referidos, por ejemplo, a nivel de atención que se presentan, o sea, hay dificultades o faltas de atención en el proceso, ¿ya? Que se evidencia con mucha más fuerza cuando estamos frente al contexto de enseñanza-aprendizaje. También está otro elemento que, digamos, se asocia a esta falta de atención, es esta hiperactividad y en muchos casos la impulsividad, ¿ya? Son elementos que si bien se pueden presentar, no son, digamos, obligatorios, ¿sí? Me refiero a que no es porque tengamos dificultades atencionales de manera inmediata vamos a presentar también hiperactividad e impulsividad, ¿ya? Pero son parte de las características de este gran, por decirlo de alguna manera, de este gran paraguas teórico que enfrenta este concepto del trastorno por déficit atencional e hiperactividad. En Chile, en la actualidad, hay una prevalencia, ¿no?, estimada del 15,5% de escolares entre 4 y 11 años, ¿ya? Disminuye a un 4,5 entre los estudiantes que tienen entre 12 y 18 años, ¿ya? También se ha descubierto una gran prevalencia en personas adultas, que es de un 4 a un 5%, ¿sí? Hay mucha gente adulta que ya en la adultez tienen este diagnóstico, ¿sí? Con lo cual convivieron durante toda su vida escolar, pero siendo adultos han donde han logrado ser diagnosticados, ¿sí? En general, la prevalencia que existe en nuestro país es muy similar a lo que está pasando en otros lugares del mundo, ¿ya? Entonces es importante un poco, como les digo, ir mirando este contexto. Ahora, este trastorno del déficit atencional e hiperactividad se va a caracterizar principalmente porque existe un déficit a nivel atencional, entendiendo la atención como una función ejecutiva, ¿sí? Y las funciones ejecutivas son de los pilares claves para poder enfrentar el proceso de aprendizaje. Y de un aprendizaje que no se da desde lo formal, solo desde lo formal a nivel educativo, sino que un aprendizaje que se da también a nivel natural. Es decir, nosotros nacemos ya explorando nuestro mundo, incorporando información del contexto para poder comprenderlo, ya nos estamos enfrentando a un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Eh, Básicamente, esta señal de alerta de que hay algo que debemos mirar en el nivel atencional de nuestros estudiantes que presentan este diagnóstico es, por ejemplo, esa dificultad para mantener y sostener la atención, ¿ya? Que en el contexto escolar, en donde hay más estímulos, en donde el trabajo de enseñanza-aprendizaje no es personalizado, en donde existe un ambiente escolar también que confluye en este proceso, se van manifestando con mayor fuerza estas señales de que a nivel atencional hay algo que tenemos que observar.
¿sí? En general son estudiantes que se suelen distraer de manera muy fácil, tienen la habilidad, por tanto, atencional, tienen problemas también o dificultades a nivel de la memoria de trabajo y la organización, que serían elementos que son base, que todo estudiante que presenta este diagnóstico lo tiene, ¿sí? Van a ver claramente matices, van a haber estudiantes que van a tener mayor o menormente afectados todos estos aspectos, pero sin duda está presente en todos aquellos que presentan esta condición, ¿sí? Desde esta perspectiva, entonces, es importante entender que cuando estamos hablando del déficit, digamos, el trastorno por déficit atencional, estamos hablando de una afectación directa en una o más funciones ejecutivas, lo que conlleva a su vez en esta escala de las funciones ejecutivas también tenemos todo lo que tiene que ver con el control de impulso, ¿cierto? El control inhibitorio, que son aquellos elementos que de cierta forma van tocando nuestra modulación conductual, ¿sí? Podemos modular mayor o menormente nuestra conducta también a partir de si somos capaces de tener un mayor control inhibitorio y un mayor control de impulso, ¿ya? Por eso que se ve a veces una añadidura, ¿sí? Es como tenemos afectación atencional, nos afecta otras funciones ejecutivas y por tanto la conducta expresa estas dificultades, ¿sí? Generándose en algunos casos una hiperacción, ¿sí? Estudiantes que están constantemente en movimiento corporal, ¿cierto? En una inquietud excesiva a nivel motora, que les cuesta, por tanto, mantenerse quieto durante un largo tiempo, ¿ya? O un mayor tiempo, y a su vez, esta hiperactividad puede ir acompañada también, por tanto, de esta impulsividad. Es tanta mi necesidad de poder tener digamos, una regulación en mi conducta, que eso hace, por tanto, que yo tenga ciertas dificultades para esperar mi turno, para poder satisfacer mis necesidades, digamos, en ese sentido, de forma inmediata, es decir, postergar de hacer lo que quiero hacer, que es algo que todos aprendemos, ¿sí? A estos estudiantes les cuesta muchísimo, ¿sí? Y se torna, por tanto, como conducta visible, aquello que ustedes van apreciando todos los días en el contexto escolar, a estudiantes que suelen interrumpir, ¿cierto? Que suelen pararse, estar de pie, inquietos, moverse, ir a conversar con el compañero, darse vuelta y conversar con el compañero que está atrás o está al lado. En algunos momentos también tener esta impulsividad al momento de responder, e incluso se puede generar hasta una descontextualización en sus acciones o en lo que ellos expresan, ¿sí? Porque les cuesta estar situados en el aquí y en el ahora por mucho tiempo. Entonces, en general pasa que cuando ustedes les piden alguna respuesta o les hacen alguna consulta de lo que ustedes están trabajando en la sala de clase, estos estudiantes a veces suelen ser descontextualizados, ¿sí? Claramente hoy día, a partir de lo que el DSM-5 establece, que hace el cambio de esta nomenclatura, ya no estamos hablando de un déficit atencional, sino que ya hablamos más bien de un trastorno que además de la atención se acompaña de una hiperactividad. Se establecen tres subtipos ya de trastorno por déficit atencional, que puede ser un factor más predominante a nivel atencional, es decir, el estudiante no presenta hiperactividad, ¿no? No presenta impulsividad, no tiene esta necesidad excesiva de movimiento motor, ¿sí? Logra controlar, digamos, su accionar, tiene un buen control inhibitorio, pero presenta altamente y de forma muy significativa afectada su atención. Es un estudiante que le cuesta primero identificar los estímulos que tiene digamos, atender, y luego también le es muy más dificultoso sostener esta atención, ¿sí? Y la atención, la selectiva, la atención sostenida, son dos elementos claves que son relevantes. ¿Para qué? Para poder hacer que la información que estoy adquiriendo la pueda, ¿no? Integrar en mi proceso neurológico en ciertas áreas, ¿no? Es decir, la guarde en mi memoria, y por tanto, al momento de tener yo que evocar esta información para producir una respuesta, esto me sea fácil de hacer, ¿sí?
En este camino los estudiantes tienen una dificultad. Su nivel de atención es tan lábil y está tan interferida que la información que ingresa, ¿no?, a este repertorio de memoria es una información parcelada, muchas veces poco significativa o queda distribuida, ¿no?, en distintas, digámoslo así, cajitas que existen en nuestra memoria, ¿no?, en distintos lugares y en distintos aspectos de nuestro cerebro que al momento de poder evocar eh, les cuesta muchísimo, ¿sí? ¿Logran hacer una respuesta? Sí. ¿Ellos logran hacer una producción de la información? Sí. Lo que pasa es que la organización es lo que se afecta, ¿sí? Y para poder producir una respuesta hacen que la demanda del tiempo sea mayor que aquellas personas que no presentan, digamos, este diagnóstico, ¿sí? Y ahí, cuando estamos frente a una predominancia de una atención más lábil, estamos entonces en un TDAH con predominancia en atención. Si por el contrario también, aparte de presentar dificultades de atención, también se evidencian, digamos, de mayor fuerza esta hiperactividad e impulsividad. Si bien el estudiante tiene una atención lábil, es una atención que se puede manejar, ¿sí? Que el estudiante puede volver a tener su nivel atencional, puede volver a estar atento a lo que está pasando en la clase, pero su impulsividad y su hiperactividad, esta necesidad excesiva de movimiento motor, ¿no?, que también es una forma de regulación, el moverme, ¿no?, para los estudiantes con TDAH es una forma de regular también esta excesiva hiperacción neurológica. Em, Cuando esto es más significativo, estaríamos entonces en el segundo subtipo, que sería la predominancia en los síntomas de hiperactividad e impulsividad, ¿ya? Y por supuesto que está la presentación combinada, que quiere decir que cuando existen de manera significativa un déficit tanto en la atención, que además se expresa en conductas asociadas a la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Siempre es importante mirar por qué la palabra trastorno, ¿ya? Principalmente porque existe todavía una carga negativa a la palabra trastorno, ¿sí? Se asocia mucho a condiciones de salud mental, ¿sí? Em, y esto no es así, ¿no? Es importante siempre esto eh, desmenuzarlo y mirarlo de manera bien específica, porque cuando se habla de la palabra trastorno, en este caso, se está hablando de una afectación que va teniendo una intervención directa en varias áreas de la vida de la persona, ¿sí? Es decir, un estudiante que presenta un déficit de atención con hiperactividad o impulsividad no solo va a tener dificultades al momento de aprender, cuando estoy sentado y escuchando al docente, ¿no? Va a tener dificultades en otras áreas, en su área social, en el aspecto familiar, en lo emocional. ¿Por qué? Porque la emoción también es parte de la función ejecutiva. Sabemos que la emoción tiene un corte cognitivo, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, cuando se afecta una función ejecutiva, una o más, se afectan también de manera, digamos, sumativa otras funciones ejecutivas y por lo general el área emocional se ve afectada, ¿ya? Por tanto, la palabra trastorno refiere a esto, ¿no? A que las características de esta condición van a afectar una o más áreas de la vida de la persona que lo presenta, ¿ya? Cuando hablamos entonces del TDAH, ¿no? Estamos hablando que también cuando referimos a este espectro más grande, estamos refiriéndonos a que hay cambios, ¿sí? En esta forma habitual de aprendizaje, de comportamiento y en este caso de manejo emocional, que van a afectar entonces distintas áreas de la vida. Estamos hablando básicamente, que a mí es algo que me gusta mucho referir cuando uno habla del TDAH, que estamos frente a un estilo cognitivo diferente, ¿sí? Y esto es crucial, porque primero esto hace justicia digamos, con esta neurodivergencia, con este modelo neurológico fuera de lo típico, ¿sí? Hay un estilo cognitivo diferente, que no tiene
ninguna relación con que haya dificultades a nivel cognitiva. Me explico, no hay dificultades a nivel de inteligencia, ¿sí? No hay aspectos intelectuales aquí afectados. Estamos hablando de una forma de aprender la vida, de aprender, digamos, lo académico, de aprender lo social, lo emocional, que es distinto a lo que siempre se establece, ¿sí? Entonces, de esa perspectiva, cuando se habla de este trastorno, entonces no se habla de una condición asociada de manera peyorativa a una afectación, sino que a dar valor a que este estilo cognitivo diferente va a afectar una o más áreas, ¿sí? De la vida de la persona, ¿ya? Y aquí yo les traté de mostrar, traté de buscar un dibujito que expresara básicamente este estilo cognitivo diferente, ¿ya? Eh, Algo que también ayuda a comprender cómo vamos funcionando básicamente y que a los docentes nos da una gran puerta de comprensión a cómo es el comportamiento cognitivo de los estudiantes con esta condición, es que nosotros imaginemos lo siguiente, ¿sí? Que tenemos nuestro cerebro y nosotros quienes no tenemos esta condición, cada vez que aprendemos algo, que interactuamos con un nuevo aprendizaje, que conocemos elementos nuevos del entorno, que encontramos nuevas formas de socialización, todo aquello que es nuevo, nosotros lo vamos integrando y lo vamos ordenando, ¿sí? Figúrense en distintas cajitas en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces sabemos, por ejemplo, que cuando estamos hablando de una información matemática, tenemos que esa información dejarla en la cajita que está asociada a los números, ¿sí? A la resolución de problemas, al conocimiento matemático, al pensamiento lógico. Y por el contrario, cuando estamos hablando y aprendiendo cosas del lenguaje, cuando leemos, cuando comprendemos, ¿sí? Lo situamos en otra cajita, ¿ya? Y a su vez, que las vamos situando en distintas cajitas, vamos haciendo asociaciones entre ellas, ¿no? Porque así funciona nuestro cerebro cuando aprende. Lo estoy diciendo de manera muy gráfica y muy simple, ¿sí? Y empezamos a armar redes neuronales y empezamos a hacer una generalización del aprendizaje, ¿sí? Interconectamos aprendizajes antiguos con nuevos aprendizajes, etcétera. Como tenemos esta información bastante organizada, al momento de solicitarnos, por ejemplo, elaborar una respuesta, la organización de esa información nos va a permitir poder hacer una evocación de la misma de una manera más efectiva. Entonces, si a mí me están comentando en historia, me están dando los porcentajes de la población, yo sé que cuando me hablan de porcentajes sé a qué se refiere porque tengo algo en mi cajita de las matemáticas que me recuerda qué refieren, por ejemplo, los porcentajes. Logro entender que si estamos hablando del 75% de la población, logro, ¿cierto? Ya comprender la idea general que estoy hablando de casi la mayoría de las personas que forman parte. ¿Se entiende el ejemplo? En el caso de los estudiantes que tienen un estilo cognitivo diferente a partir del TDAH, estos estudiantes cuando reciban la información no logran posicionar esta información en distintas cajitas. Llega esta información, ¿no? Hay cruces de información. Entonces, cuando yo tengo que hacer una evocación, es decir, tengo que ir a buscar esta información en mi cerebro, el encontrarla me va a costar más, ¿sí? En un ejemplo súper cotidiano, si nosotros tenemos un closet ordenado, cuando tengamos que ir a buscar el chaleco azul, va a estar mucho más claro si yo tengo dividido los chalecos, los jeans, las camisas, las poleras, ¿cierto? Sé dónde tengo que ir. Es mucho más efectivo. Si yo tengo mi closet todo conjunto, ¿sí? Todo disperso, sin un orden, encontrar ese chaleco azul me va a llevar más tiempo. ¿Lo voy a encontrar? Sí, pero me va a llevar más tiempo encontrarlo. Eso pasa de forma concreta en este estilo cognitivo de los estudiantes que tienen este perfil, ¿sí? Que como no logran organizar la información que va ingresando cuando tienen que elaborar la respuesta, se demoran más. Y por otro lado, esa respuesta tiende a ser más precaria en algunos momentos porque la información que ingresó es información
muchas veces incompleta, parcializada, porque la atención interfiere en cómo y cuánta información ingresa a nuestro cerebro. ¿Se entiende? Insisto, mirado muy cotidianamente, a eso nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de estilo cognitivo. ¿Sí? Considerando ahora entonces estos conceptos que existen aquí, ¿sí? Cuando hablamos de estilo cognitivo también diverso, estamos hablando de que los estudiantes tienen este déficit entonces en esta planificación y organización, ¿sí? Que se les acabo de explicar. Que se ve interferido, ¿por qué? Porque existe una dificultad de la atención y en la concentración. Si yo tengo dificultades a nivel atencional, por supuesto que se afecta a mi concentración, porque una depende de la otra, ¿sí? Una se interrelaciona con la otra, ¿ya? Por tanto, también se suman a estas características que los estudiantes tienen, por supuesto, al tener afectación en la atención y concentración, tienen dificultades en la función ejecutiva. Y no solo en la organización, en la planificación o en estas dos que son muy características, sino que también en otras, en el control inhibitorio, en la flexibilidad cognitiva, en el aspecto emocional. Y la falta de flexibilidad cognitiva me lleva al opuesto, que es mayor rigidez cognitiva. Tienden a ser personas que también a veces tienen una mentalidad no más fija, les cuesta, por ejemplo, ponerse en perspectiva, ¿sí? Que tienen que ver con esta flexibilidad cognitiva. Les cuesta los nuevos escenarios, el cambio, ¿sí? De nuevas situaciones, cambiar de una tarea a otra. Les va costando porque eh, para poder tener esta flexibilidad yo tengo que estar atenta a toda la información que surge del contexto y los estudiantes ya sabemos que este es uno de los aspectos más deficitarios, ¿sí? Tienen a su vez también, producto de esta rigidez cognitiva, también un pensamiento menos analítico, ya les cuesta. Y es importante entender que tener dificultad, que les cueste un poquito más, no implica que no lo puedan hacer. Sí lo pueden hacer, todo lo pueden hacer, pero van a conllevar más tiempo, van a requerir más mediación, van a requerir probablemente de implementar nuevas estrategias o variadas o diversas estrategias para que lo logren, ¿sí? Esto también es importante, a veces se subentiende de que los estudiantes no tienen la capacidad de hacer, y sí tienen la capacidad, solo que el camino para llegar al resultado va a ser más dificultoso, ¿sí? O va a llevar más tiempo, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de impulsividad cognitiva, y esto aquí me quiero detener un poquito, esta es una característica que se va a manifestar en que los estudiantes tienden a dar respuestas muy rápidas, ¿sí? Porque tienen poco pensamiento analítico, entonces tienden a decir lo primero que se define en la mente. No procesan mucho la respuesta en algunos momentos, ¿ya? Y eso produce que a menudo las respuestas que se den tienden a ser inexactas, ¿ya? Porque tienden también en su accionar muchas veces a actuar sin tener la conciencia de las consecuencias, ¿ya? De lo que produce su actuar. ¿Se entiende? Y esto también genera una dificultad no solo en su respuesta educativa, sino que también en su respuesta y en su accionar social, ¿sí? Tienden a ser niños que a veces pasan a llevar a otros, invaden el espacio de otros, tienen un juego más brusco, son más desorganizados en aquello también, ¿no? Esto también explica, por ejemplo, la desorganización de los espacios como el escritorio, ¿sí? Que uno nota al tiro un niño con un perfil cognitivo de TDAH que tiene hiperactividad e impulsividad, es un niño que tiene todo en la mesa, todo, o sea, todos los cuadernos, todo, el estuche, pone la colación encima, ¿sí? Que cuando trabaja queda todo bastante desordenado, todo el espacio abajo está más sucio, porque es como se van expresando, ¿no? Les cuesta el sentido de la organización, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, entonces, la dificultad en este sentido de atención va también de la mano con la afectación de otros elementos, digamos, a nivel de función ejecutiva. ¿Ya? Visto esto, entonces, ¿cómo, de qué forma nosotros podemos hacer esta correlación con el ambiente del aula? ¿Sí?
¿Qué tiene que decirnos el ambiente de aula? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona este con la atención, digamos, a las necesidades educativas especiales que presentan estos estudiantes que tienen esta condición o este diagnóstico? Tiene mucho que decir, ¿ya? Porque finalmente el ambiente de aula es crucial, ¿sí? Es crucial, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros trabajamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde las relaciones afectivas están durante todo el tiempo y son tan importantes como los aspectos cognitivos, ¿sí? Nosotros no estamos estudiando a través de una computadora, estamos relacionándonos constantemente con otros. Forma parte del proceso escolar, ¿sí? Y el ambiente de aula en especial tiene mucho que decir al momento de enseñar y también al momento de aprender a nivel general, pero también y en específico tiene mucho que decirnos cuando estamos frente a estudiantes que tienen, digamos, esta condición, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a entender como ambiente de aula? Aquello que ustedes ya conocen, ¿sí? Que tiene que ver con este espacio físico, la sala de clase en sí misma, pero también con el espacio emocional y social, ¿ya? Que es donde nosotros vamos a todos los días constantemente desarrollar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? El enseñar y el aprender es una constante interacción académica social, constante. ¿Sí? Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental. Y todo esto se da en un ambiente de aula. Por tanto, influye al momento de enseñar y aprender 100%. ¿Sí? Y para los estudiantes que tienen esta condición aún más, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos requieren de un ambiente de aula. En general, yo me atrevería a decir que todos los estudiantes requieren esto, ¿sí? Pero en especial, niños que tienen dificultades en la organización y en la planificación van a requerir de un ambiente de aula estructurado, organizado, ojalá lo más libre de distracciones posibles, ¿sí? Porque esto le va a ayudar a que su atención, su concentración sean más efectivas. Por supuesto que por el contrario, un ambiente muy caótico y desorganizado va a ir agudizando los problemas, ¿ya? Pero yo me voy un paso más allá y les planteo que esto no es solo para los niños que puedan tener TDAH, ¿sí? Es para todos. Yo creo que si nosotros nos preguntamos de qué forma, cuando tenemos que aprender algo o cuando ustedes están organizando sus planificaciones o están revisando evaluaciones o están haciendo una actividad académica, también requieren de un espacio que sea lo menos caótico posible, ¿no? Siempre es mejor estar en un lugar estructurado, ordenado, ¿sí? Solo, y la diferencia es que nosotros, a pesar de a lo mejor tener un espacio un tanto caótico o con múltiples estímulos, nosotros tenemos la capacidad de apagar esos estímulos y concentrarnos en la tarea, ¿sí? Los niños y niñas que presentan esta condición no tienen esa capacidad de abstraerse, ¿sí? Por tanto, hay que ayudarles. ¿Y cómo les ayudamos? A establecer un clima de aula adecuado, ¿sí? Yo aquí les comparto algunos elementos claves que tienen relación con el ambiente de aula. Lo primero, el espacio físico. Yo sé, ¿no? Porque yo soy docente y trabajo igual que ustedes también. Sé que a veces no depende de nosotros el ambiente físico, ¿sí? Nosotros no vamos a decir de qué dimensión tiene que tener la sala, si la sala tiene más o menos ventanas, si es más o menos iluminada, eso está dado, ¿sí? Pero nosotros de igual manera podemos hacer más efectiva o menos efectiva ese espacio físico, ¿ya? Lo que tenemos que tratar de hacer siempre es que sea un espacio, ojalá, con la cantidad de estímulos necesarios, ¿sí? Mientras menos estímulos, mejor. Me refiero a estímulos visuales o estímulos auditivos, ¿sí? Y eso funciona, insisto, para todos, ¿sí? Es una ley, como para todos. Eh, Pasamos de estar en una sala muy letrada a entender que hoy día funciona muy bien un espacio, una sala que esté, un espacio de la sala que esté letrado, pero con una con una funcionalidad, ¿no? No es letrar por letrar,
¿sí? No es decorar por decorar, tiene que haber un sentido, ¿sí? Y aquí la consigna sería menos es más, ¿se entiende? Y ojalá que lo que nosotros vayamos intencionando visualmente en la sala de clase esté tributando a lo que queremos enseñar, es decir, tendríamos que estar constantemente entonces modificando, ¿sí? Lo que estamos presentando en nuestra sala de clase. Los materiales que utilicemos, ¿cierto? La tecnología que esté a nuestro servicio, todo eso tiene que estar en función también de hacer un proceso de atención, concentración, planificación y organización lo más efectiva posible. También el segundo elemento clave, como yo les contaba, son las relaciones interpersonales, ¿no? Que estamos constantemente y que son las relaciones que se producen entre el docente y sus estudiantes y entre ellos, ¿no? Y entre los pares, ¿sí? Es importante que haya una estructura, ¿sí? Que ojalá cada docente, y no cada docente, sino que todos los docentes presenten una misma estructura para poder abordar los ritmos de la sala de clase. Que esté el saludo, que haya ojalá una acción metacognitiva, que haya alguna pausa activa, ¿sí? O una pausa que tribute a lo emocional, que permita también identificando el clima, ¿no? El ambiente emocional del aula, que les ayude a los estudiantes a estructurarse, ¿sí? La estructura siempre es necesaria, siempre. Estemos en kinder como estemos en cuarto medio. Todos necesitamos un grado de estructura. Lo que no hay que hacer es llevar esa estructura a la inflexibilidad, ¿no? A que no haya flexibilidad de espacio, a que como docente estemos demasiado ocupados en cumplir 100% este plan y esta estructura de clase, ¿sí? Tenemos que dar espacio a la flexibilidad. Y todos quienes trabajamos en educación sabemos que siempre tenemos que tener un plan B, ¿sí? Porque hay muchas variables que se van detonando día con día, de las cuales no tenemos claridad de cómo pueden suceder, que nos van a hacer cambiar nuestra estrategia, ¿sí? Pero la estructura es relevante, súper relevante, ¿sí? ¿Qué estructura es necesaria? La anticipación, ¿sí? Tener los ritmos, hoy día estamos trabajando en esto. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar? ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Qué es lo que yo quiero que ellos aprendan? ¿Sí? La metacognición no puede faltar, que el estudiante logre internalizar y verbalizar lo que aprendió en la clase. Utilizar el PowerPoint, utilizar el Canva, utilizar, no sé, el Kahoot, utilizar el Paddle, todas estas estrategias también que son del área tecnológica, que son recursos didácticos tecnológicos, estén al servicio de lo que yo quiero lograr, ¿sí? También, por ejemplo, determinar bien cuál es lo que yo espero de mis estudiantes, ¿sí? ¿Qué quiero que ellos se vayan hoy día de mi clase? ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan? Utilizar las claves visuales, o sea, hay muchos elementos que van a permitir esta estructura, ¿sí? Y las estructuras colaboran con las relaciones humanas también. Yo también tengo que establecer normas de convivencia, tengo que establecer también aspectos afectivos y vinculares dentro de la sala de clases, ¿sí? ¿Cómo yo me relaciono con mi estudiante? ¿De qué forma yo intenciono la vinculación docente-estudiantes, pero también cómo fomento la vinculación entre los pares? Y eso es algo que no queda fuera de mi asignatura, esa no es solo labor de la profesora o el profesor jefe. Cada docente, cada adulto formador que tenga la oportunidad de estar en una sala de clase tiene que tener intencionada espacios socioemocionales, ¿sí? ¿Cómo me vinculo? ¿No? ¿Cómo se vinculan? Emociones y clima va de la mano. Por supuesto que esto es obvio, yo no le estoy contando nada nuevo, no estoy inventando, digamos, algo relacionado a las emociones que ustedes ya no conozcan, sino que lo que estoy haciendo es volver a relevar la importancia que tiene, que es claramente un ambiente de aula positivo, ¿no? En donde se genere la confianza, sea un espacio seguro, en donde exista motivación, haya cierto grado de armonía, hay una rutina clara, va a ser muy beneficioso para aprender, sin duda, ¿sí? Por el contrario, un clima de aula que
sea desorganizado, en donde los estudiantes no tienen normas, tienden a tener una conducta agresiva, donde no hay vinculación entre los estudiantes, no va a ser un espacio seguro. Claramente eso va a interferir el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces también intencionar en aquello. Y las normas y las reglas, por supuesto que las normas y las reglas se hacen para poder tener espacios de mejor desempeño, ¿sí? eh, Generar normas y reglas que estén co-construidas con los estudiantes también, súper importante. Y en especial a los estudiantes que tienen este perfil cognitivo les ayuda un montón a poder también ir sintiendo el contexto diario de la sala de clase, el ritmo de la clase, integrarlo mejor y sentirlo más seguro. ¿Sí? Por otro lado. Los materiales y los recursos que utilicemos, dónde estén disponibles, cuáles son significativos para nuestros estudiantes, les permite a los estudiantes interactuar con ellos de manera mucho más autónoma y efectiva. Ya todo esto hay que intencionarlo, sin duda, ¿sí? En estas interacciones entonces también, ¿no? Yo permito que en mi clase los estudiantes puedan dialogar entre ellos, hay trabajo colaborativo, utilizo alguna de estas prácticas esenciales que son cruciales, ¿sí? Em, las propicio en mi gestión curricular. Y aquí, que queda lo último, pero que para mí, en lo personal, creo que son uno de los elementos más importantes que tienen que ver con las expectativas del docente, ¿sí? Si ustedes miran todo el avance de la neurociencia, hoy día hay muchísimas investigaciones que determinan que más del 50% de efectividad al momento de enseñar tiene que ver con las expectativas del docente, ¿sí? Y las expectativas del docente no es otra cosa, sino que las creencias que nosotros tenemos sobre enseñar, sobre aprender y que tenemos sobre las capacidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso me parecía necesario poder en algunos momentos desmitificar algunos postulados que existen sobre esta condición, que es que estudiantes les cuesta mucho o no logran algunas competencias o capacidades educativas. Eso no es real, ¿sí? Ellos lo logran, tienen todas las capacidades cognitivas, pero tienen un perfil distinto que va a requerir, por tanto, diversificación en la forma en que yo estoy entregando mi contenido, mi formación, mi enseñanza, ¿sí? Si yo creo que los estudiantes que presentan déficit atencional para mí son un tremendo desafío, yo no estoy preparado, en general les cuesta mucho, no creo que vayan a avanzar, esas expectativas sin duda que van a cruzar todo lo que yo haga en mi proceso de enseñanza, ¿sí? Y, y hay altas probabilidades de que efectivamente ese estudiante no logre aprender o su aprendizaje sea menos significativo. ¿Cómo yo entiendo? ¿Sí? ¿Cómo yo enfrento el desafío de enseñar a un estudiante que tiene un estilo distinto? Que es básicamente lo que tenemos que ver hoy día en torno a lo que refiere a la atención a la diversidad. Hoy día la neurodivergencia está, digamos, muy visibilizada y me alegro que así sea porque finalmente todos formamos parte de la diversidad, ¿sí? Entonces, las expectativas que tengamos influyen muchísimo y son parte del ambiente de aula, sin duda, ¿sí? ¿Cómo relacionamos entonces, no? El ambiente de aula y la atención del TDAH. Bueno, claramente ya vimos algunas luces importantes de cómo se hace esta relación, ¿sí? Em, Va a ser más o menos efectivo el aprendizaje que los estudiantes con esta condición y con otras aprendan, se va a ver determinado si el clima de aula también es propicio para la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Si yo soy un docente que me preocupo en diversificar mi metodología, que tengo claro que en mi sala hay diversidad, ¿sí? Que hay distintos estilos cognitivos, y trato de generar estas implementaciones. Si yo no me ocupo del ambiente de aula, todo el esfuerzo que yo haga en diversificar mi proceso de enseñanza no va a ser exitoso. No puedo dejar de lado cómo está el clima de aula, el ambiente de aula, cómo está lo socioafectivo. ¿Hay estructuras en las clases? Y este trabajo no es un trabajo individual, esto es un trabajo colectivo,
¿sí? Es mucho más efectivo y sostenido a largo plazo si todos los docentes tienen claro una estructura y si todos intencionan a un ambiente de aula positivo, ¿sí? Entonces eso también tiene que ser un trabajo, insisto, colaborativo y una mirada desde la escuela, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer esto? Primero, configurar el aula que quiero, desde lo físico, desde los espacios relacionales, desde los espacios, la sintonía emocional, fomentar estas prácticas, ¿no? De colaboración, de aprendizaje colaborativo, de una participación activa, generar, ¿cierto?, conductas prosociales en apoyo, por ejemplo, en mejora también, en resignificación de algunas conductas que pueden ser desadaptativas, por ejemplo, poner atención en esos elementos es súper importante, ¿sí? Lo que yo les decía en torno a estas expectativas docentes es el eje central del ambiente de aula. El ambiente de aula está dado por la interacción que el docente tiene con sus estudiantes y en esa interacción está la base de las expectativas y creencias y la relación, ¿no? Es un 50-50. Si los estudiantes logramos que se relacionen bien, pero el docente no logra vincularse, ¿sí? O las expectativas del docente son bajas frente a ese curso, va a haber un clima de aula igual interferido, un ambiente de aula que no va a ser positivo, ¿sí? Es importante entonces nuestro rol. Y no solo del docente, ojo con esto, es de quienes somos profesionales de ayuda, cualquier adulto que tenga instancias formativas tiene que también tener claro que su rol en generar un ambiente de aula adecuado es súper importante, ¿sí? ¿Qué hacemos como para poder trabajar desde ahí? ¿Sí? ¿Cómo lo miramos? ¿Ya? ¿Qué elementos son cruciales? ¿Por qué yo hago referencia a las expectativas docentes? Porque también las expectativas me van a ayudar a estar más atenta o atento a ciertos signos, ¿no?, de diferenciación en el estilo cognitivo de nuestros estudiantes. Si yo estoy más alerta a identificarlas, también por tanto voy a estar más alerta a poder atenderlas. ¿Se entiende? La correlación es súper importante aquello. Si yo sé que en mi sala hay diversidad y valoro que eso exista, voy a estar atenta a descubrir esa diversidad. Y lo que yo descubro, por tanto, voy a querer atender, ¿sí? Entonces, lo primero y más relevante es que entender, ¿no?, que los estudiantes que tienen TDAH son estudiantes que tienen desafíos, por supuesto, pero que tienen también fortalezas. Dentro de su estilo cognitivo, estos estudiantes tienen muchas habilidades que si nosotros nos formamos, por ejemplo, y nos capacitamos en esta área, vamos a entender que mucho de esas cualidades y fortalezas nosotros podemos poner al servicio, ¿sí?, de su aprendizaje. Importante entonces la detección temprana, es decir, los docentes son quienes primero pueden detectar la presencia de algún estilo o perfil cognitivo diferente en los estudiantes. Y aún más importante es lograr entender en qué consiste esta condición, esta y otras condiciones, ¿sí? En la mayor medida que yo entiendo, comprendo, identifico, puedo atenderlo de mejor manera. Mi atención a la diversidad no va a ser efectiva, mi adecuación curricular no va a ser exitosa si yo no comprendo en su totalidad lo que implica tener un estilo cognitivo derivado de un trastorno del déficit atencional por hiperactividad. ¿Se entiende? El conocerlo, el identificarlo me empodera, me permite poder ser más asertivo en mis acciones educativas y también me ayuda en lo socioemocional porque me ayuda a ser más empático, a entregar un apoyo efectivo y afectivo, porque ya conozco, ya comprendo que el niño no se para porque es inquieto, ¿sí? Ya entiendo que él no me está preguntando 20 veces lo mismo porque quiere preguntarme 20 veces lo mismo, ¿sí? Me lo está preguntando porque efectivamente no logra incorporarlo. ¿Se entiende? Si se da 20 veces vueltas a hablar con el compañero, no es porque sea una persona que no responda a la autoridad o sea desafiante a la autoridad, es porque hay algo en su estilo cognitivo que lo hace, ¿sí? Estar muy pendiente a los estímulos. Entonces, la medida que yo más comprendo, mejor atiendo y mejoro también el aspecto emocional. Sí, por último,
El impacto en la atención del TDAH es súper importante, ¿sí? Cuando yo logro hacer esa identificación y esa comprensión, ¿no? Y no comprendo solo desde lo cognitivo y lo teórico, sino que también desde lo afectivo, mejora claramente mi efectividad al momento de atender. Y eso conlleva y trae consigo que se mejore el rendimiento académico, ¿sí? Por algo existe la solicitud de realizar adaptaciones, de diversificar nuestra enseñanza para poder permitir que estos niños con este diagnóstico y muchos otros puedan lograr un aprendizaje de calidad, ¿sí? También es importante porque no hay un impacto solo en cómo aprenden y en la calidad de lo que aprenden, sino que también en ese aprendizaje socioafectivo, ¿sí? Se reduce en niveles significativos el estrés y la ansiedad de este entorno de aprendizaje, ¿sí? De un profesor que está preocupado porque no sé cómo enseñarles y de un estudiante que está angustiado porque no puede aprender. En la medida que yo más información tengo y más comprendo, menos preocupación tengo y me comienzo a ocupar, lo que hace que el estudiante reduzca esa angustia o esa ansiedad y empiece a palpar de forma muy significativa y concreta sus aprendizajes. Y claramente que va a mejorar la autoestima, ¿sí? Un estudiante que logra sentir que aprende, que logra entender el ritmo de la clase, que logra entender lo que el docente explicó como todos sus compañeros, claramente eso ayuda a la autoestima. Y no solo a la autoestima, al concepto escolar. Me siento capaz, siento que yo puedo, siento que yo sí tengo capacidades para aprender igual que el resto, ¿sí? Refuerzo mi autoestima, mi autonomía. O sea, sin duda que el impacto en esta atención va mucho más allá de una mejora en el rendimiento académico, ¿sí? Eh, ¿Por qué siempre hay que fijarse en lo que uno tiene como expectativa o creencia en torno al aprendizaje? Porque si ustedes quieren, yo les dejé esto acá introductorio por si lo quieren investigar. Yo sé que quizás a muchos de ustedes ya les suena y lo conocen, que este efecto Pigmalión, ya que es cómo influyen las expectativas de los docentes frente al rendimiento de los estudiantes. Es impresionante, hay muchas investigaciones que demuestran este efecto, que la medida en que yo sí creo que mis estudiantes van a aprender, eso se produce, es efectivo. Si yo en el fondo creo que en verdad, insisto, no tengo las herramientas, no, estos estudiantes son desorganizados, este curso es complejo, ya esa creencia interfiere de forma significativa al momento de enseñar y claramente sí, efectivamente, ¿no? Los estudiantes, su aprendizaje no es del todo significativo. Finalmente es como los estudiantes responden a aquello que el profesor cree de ellos. ¿Sí? Es como esta división que yo siempre les ejemplifico, como que está el quinto A, el quinto B, el quinto C y el quinto D. Es como que sabemos que el quinto A y el quinto B están los estudiantes más ordenados, los que tienen mejor rendimiento, ¿no? Y como que el quinto C siempre es el curso el más desordenado, ¿no? Como que pasa eso. Entonces, cuando yo me voy a enfrentar a la clase, ¿cómo, con qué disposición voy? Voy mucho más abierta y disponible y con mejores expectativas a los cursos que ya los profesores saben que hay un buen desempeño y voy con más bajas expectativas con un curso que a lo mejor responde a ciertas características más diferentes, ¿no? Desorganizado, desestructurado, ¿sí? Donde hay más estudiantes que les cuesta el aprendizaje, entre otras. Eso es una realidad, ¿sí? Eh, y se produce este efecto, sí que está muy estudiado. Por ende, es uno de los elementos que tenemos que hacer también, no solo prepararnos y formarnos desde lo teórico cognitivo, sino que también desde lo que tiene que ver con un aspecto más socioafectivo, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo? Creo que todos los estudiantes, independiente de su condición, aprenden o no aprenden. Creo que yo puedo efectivamente enseñarle a todos los estudiantes. Eso hay que replantearlo, hay que mirarlo y hay que resignificarlo si es que eso es necesario, ¿sí? Por último, las influencias de la relación docente-estudiante va de la mano, ¿sí? ¿Cómo interactúo yo con mis estudiantes? Yo conozco el nombre de cada uno de ellos, me he preocupado, intenciono en mi planificación semanal
mensual y anual de mi asignatura, no solo la progresión de los contenidos curriculares, sino que también intenciono en cada clase darme un tiempo de ir conociendo un poco de cada uno de mis estudiantes. Converso con otros colegas que ya conocen el curso, tengo una relación directa y fluida con el profesor jefe para conocer al curso al cual yo le voy a hacer clase, ¿sí? Son importantes intencionar estos elementos, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que pongo ahí, ¿no? Un docente que cree que el estudiante tiene problemas de comportamiento va a ser más crítico y menos paciente con él, mientras que exista otro docente que cree que el estudiante tiene un potencial, va a ser sin duda más comprensivo y alentador. Y eso es, ¿sí? Todos nosotros hemos vivido aquello, eso se da y eso influye, sin duda, en el ambiente de aula y en la atención, en este caso, a la diversidad, ¿ya? Y finalmente, implicaciones para la atención a la diversidad. ¿Y cuáles son las implicaciones? Vuelvo al mismo tema. Las expectativas del docente tienen un impacto significativo en la atención a la diversidad del aula. Y eso está también muy estudiado, ¿sí? Si el docente cree efectivamente que la diversidad tiene un valor en sí misma y que mientras más diverso, más diversificación en mis prácticas va a mejorar el aprendizaje, eso se va a dar sin duda. Si por el contrario, creo que la diversidad es un desafío al cual no estoy preparado, ¿no? Que es algo que en realidad no me siento cómodo, eh, que no creo que diversificando todos los estudiantes puedan aprender, eso también va a influir, ¿sí? Finalmente, ¿qué debo hacer? No es hacer un juicio de valor, ¿sí? Sino que mirarnos, autoevaluarnos. Si yo en el fondo creo que la diversidad para mí es un desafío del cual no estoy preparado, hago lo que hacen ustedes hoy día, ¿sí? Me preparo, aprendo, comparto, genero comunidad, aprendo de la experiencia de otros docentes, entrego mi propia experiencia, ¿sí? No es necesario llenarse de conocimiento teórico solamente, también de este sentido de la experiencia, ¿sí? De lo que funciona, de aquello que no. Y dispongo finalmente, aunque suene un poco emotivo, dispongo el corazón también en esto, ¿sí? Porque como docentes no solo somos entrega de contenidos, también estamos nosotros, como mujer, hombre, persona, estamos entregando de nosotros mismos también al momento de enseñar. A eso refiere, ¿no? Con todo esto que tiene que ver con las expectativas, con lo que yo creo, ¿no? Súper importante, no solo conocer, sino que también en ese sentido conocer desde lo vincular, ¿sí? Desde lo afectivo. Y eso creo, sin duda, que son de los desafíos más grandes que podemos tener hoy día, ¿sí? Importante entonces entender que esta condición conlleva un estilo cognitivo diferente, que tiene muchas herramientas y muchos elementos positivos que nos pueden ser muy útiles al momento de enseñar, que también tienen desafíos de diversificación, pero que efectivamente los estudiantes con esta condición, como los estudiantes con cualquiera otra, son personas que van a aprender, eh, que van a lograr desarrollarse en lo académico como cualquier otro estudiante, con la diferencia que el camino que vamos a tener que tomar probablemente nos indique una ruta diferente, ¿sí? Eso, se nos pasó volando, por lo menos para mí, volando el rato, y quedó ahora abierta, bueno, la invitación al curso que presentaba Rodrigo, que ya se dicta la próxima semana. Van a ser dos sesiones de trabajo en donde vamos a profundizar mucho todo lo que tiene que ver con este cambio en la nomenclatura, que no es un cambio azaroso, que es un cambio que también impacta en cómo nosotros tenemos que atender el TDAH, entender, ¿sí? Yo les voy a presentar una caracterización de este perfil cognitivo, es decir, conocer las fortalezas, pero también aspectos de atención y al momento de enseñar, y generar también algunas adaptaciones y estrategias de intervención dentro del aula de clase, ¿sí? Que eso sería ya la segunda sesión. Así que dejo unos minutitos para preguntas o comentarios. Ahí Rodrigo me ayuda. Yo vi a Camila y a Denise que tienen la mano levantada. Así es, profesora. Voy con Camila. Ahí te estoy habilitando el micrófono. Mm.
¿Se escucha? Te escucho perfecto yo. Ya, bueno, darle las gracias primero, muy, muy bueno el tema, interesante. No pude estar toda la hora porque estaba en clases, Mm, pero logré estar unos minutitos. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo dos hijos, bueno, estoy a punto de terminar educadora de párvulo. Tengo dos hijos con autismo severo y leve, pareja también con autismo. Y bueno, yo me diagnosticaron el año pasado con TDAH. La verdad que ¿ya? siempre sospechaba porque perdía las cosas, se me olvidaban las cosas, me costaba mucho concentrarme, soy de mucho movimiento, no puedo estar tranquila. Y Mm, bueno, hasta el día de hoy se me dificulta en cuanto a mí. Con mi hijo no tanto, pero conmigo como adulta se me complica un poquito. Entonces, quería saber, ya me diagnosticaron tarde, alguna estrategia para poder manejar este tema de la concentración, que me cuesta mucho concentrarme. Me va bien, no sé cómo me va bien, pero eso que pierdo las cosas y todas esas cosas me molesta porque es algo que no lo puedo controlar. Entonces, mm. eso quería como algún tip, algo. Uy, es que es tremenda pregunta, Camila, porque en general dar un tip, o sea, independiente que tú tengas diagnosticado el trastorno, el TDAH, siempre creo que es demasiado importante individualizarlo, ¿no? Es conocer cómo se expresa eso en ti, que es lo que debemos hacer siempre con nuestros estudiantes. Yo creo que ayuda muchísimo desde lo que uno, digamos, establece, es la estructura, el que tú te hagas una estructura, una rutina clara, pero que la declares, que la dejes visual, que te organices, ¿sí? Que lo que Ya, a ti te vaya sirviendo, mirar lo que tienes que hacer. Por ejemplo, desde la estrategia de lo más importante a lo menos importante, de lo que aquello que tienes que hacer en el día y aquello que tienes que hacer en la semana, estructurarte. Y una estrategia que ayuda mucho, que es el autoinstrucción, que uno trabaja en general en el aula harto con los estudiantes, pero que ayuda mucho también siendo uno adulto, es tú interiorizar la rutina, es decir, hablarte, es como decir, ya Camila, ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy día tengo que hacer esto es lo segundo, esto es lo otro, ya, esto es lo urgente, lo menos urgente, esto otro, y lo vas internalizando porque eso va ayudando a esta internalización más bien desde la idea del aprendizaje, ¿sí? O sea, no solo gráfico, no está externo, sino que lo internalizas. ya, Eso también ayuda un montón el tema de la autoinstrucción. Es como un símil al habla paralela, ¿no? Es como ir, eh, es como dejarlo desde ese sentido como internalizado esta estructura. Yo lo iría a estructurar mucho para después ir teniendo más competencias al respecto, ¿sí? Pero finalmente es eso. Y hay otras estrategias, si tienes que, por ejemplo, estudiar, utilizar estrategias gráficas, por ya, ejemplo, el subrayado. Yo te sugeriría mucho trabajar mucho esquema, mucho mapa conceptual, mucha organización gráfica, porque finalmente muchas de las investigaciones dependen, o sea, determinan que uno de los aspectos que hay muy favorable en las personas que tienen este estilo cognitivo tiene que ver con la vía visual y con la organización de la información a nivel macro. Les cuesta especificar, pero el todo lo logran captar súper bien. Así que, y eso, en todo lo que tiene que ver con esquemas y gráficos, te va a ayudar un montón. Eso te ya. podría decir, Camila. Espero te ayude. Un abrazo. Muchas Gracias por gracias. compartir tu experiencia. Denise, Vamos, tienen que Denise. ser bien precisas en sus preguntas para que alcancemos ahí a abarcar lo que más podamos, porque tengo unos minutitos solamente, ¿ya? Denise, te escuchamos. Ya, se escucha, ¿verdad? Sí, te escucho perfecto. Ya, es que actualmente estoy trabajando con niños que especialmente tienen TDAH y tengo un chiquitito que tiene inatención, pero ¿Mm? lo que pasa es que la mamá me preguntaba si era necesario que siguiera como un tratamiento farmacológico, porque ella no quiere nada con los tratamientos donde el niño tenga que estar medicado ni nada, ¿Mm? como que ella tiene una mirada más naturalista de la
de la Entonces, atención. Ya, y la pregunta es, ¿qué le puedes ¿cómo, decir tú? cómo puedo abordar ese tema de cuando el niño requiere realmente medicamento y cuando no? Denise, disculpa, ¿y tú eres educador diferencial, docente? Terapeuta ocupacional. Terapeuta, ya. Primero es derivarlo, ¿sí? Porque ¿quién determina el que se tome fármaco o no? Un tratamiento farmacológico es el neurólogo o un psiquiatra infantil. No somos Ya, ningún otro profesional. el Sí, neurólogo le dijo que era necesario, pero ya. ella aún así se rehúsa. Los papás tienen toda la libertad de tomar aquello o no tomarlo. Eso también. No, en ningún colegio ni ningún profesional puede obligar a los papás a seguir un tratamiento farmacológico para su hijo. Lo que uno puede hacer es colaborar con el profesional y decirle un poco cómo funciona, que muchos papás tienen miedo a que esto pueda generar ciertos procesos adictivos a nivel cerebral. Entonces, uno es informar y lo otro es establecer, tú como terapeuta debieses trabajar en todo el trabajo que ustedes hacen, es súper crucial como terapeuta. Yo soy fan de los terapeutas ocupacionales porque siento que ustedes hacen un trabajo súper global. Trabajar desde las estrategias para potenciar la atención y la concentración, si hay asociado o no problemas conductuales también, pero desde no sé si desde lo naturista, pero sí hay suplementos que ayudan a mejorar también el rendimiento cerebral, ¿sí? El Ya, omega 3 es muy bueno, que lo que en general todo niño debiese tomar, la vitamina D también contribuye a mejorar los niveles atencionales, pero si la mamá se niega, no hay mucho más que hacer. Yo ya, ayudaría a entonces, informarla, a preguntarle cuáles son sus temores, a darle información, pero finalmente si ellos desisten de que los hijos tomen el medicamento, es una decisión que hay que respetar. entregarle más alternativas, como quitarle Entregarle un poco la duda. alternativas, Mm, sí, ya, mira, hay mucho hoy día investigación, Denise, que habla de la alimentación, una alimentación que esté baja, por ejemplo, en consumo de estimulantes, ¿no? De la Coca-Cola, de todo lo que ah, tiene que ver ya, con ciertos elementos de las cafeínas. Y la suplementación hoy día ayuda mucho a tener un mejor rendimiento a nivel cerebral. Eso ya. no Y es, otra, dime, mm, perdón. Y otra preguntita muy cortita con relación dale, al dale. curso que usted va a comenzar la otra semana. ¿Mm? Es que lo que me complica es el horario. Estoy súper interesada en el curso, pero me complica porque tengo turno en la noche. O sea, trabajo No hay más en la problema, tarde. tú lo tomas, Denise, y las clases quedan grabadas y vas a tener un tiempo para poder verlas y todo, así que no te Ah, ya preocupes. Si no. no puedes Ah, no estar en tiene. vivo en la sesión, se graban Mm, y tú tienes acceso al otro día a la grabación de la clase, así que lo puedes ver cuando puedas a tus tiempos, ah, ya. Gracias. ¿ya? Que lo que me complica, pero ahora ya sé que puedo No, participar. así que sí, te espero. Bienvenida al curso. La Denise, que esté muy bien. Chao, gracias. Gracias por tu pregunta. Daniela. Está Daniela, Javiera Valenzuela, Andrea Lavín y Alejandra. Daniela. Ya, Daniela, ahí le estoy habilitando el micrófono. ¿Se escucha? Sí, Sí. ahora sí, Daniela, te escucho. Hola, 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 Daniela desde Purén. Mira, en realidad me Hola. gustaría sumar un poquito a la colega anterior que estaba, en el sentido de cuando se complica el tema de decirle a los papás, de darle como una inducción, como dice usted, más indicada hacia lo profesional en el área de la medicación, básicamente. Hoy ya nosotros estamos tratando con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Con nuevas normativas como el PAEC y el TEC. Y en este caso, hoy en día, en la sala, netamente donde yo estoy haciendo intervención como técnico diferencial, tengo muchos niños con TDAH y autismo desafiante. Entonces, hay 8. Mm, Es súper complejo. mm, Que la educadora, la profesora quieran hacer todo lo que quieran hacer, siento en un momento de que se están mm, vulnerando ambos estudiantes, los con mm, diagnóstico y los sin un diagnóstico. Entonces, aquí voy yo, que hoy en día es súper importante conocer el DEC, que es donde van estas mm,
estos registros de regulaciones emocionales y la información que nos entrega la familia. Más una pregunta como complementar un poquito el caso anterior que tenía la chica, la terapeuta, y no sé si igual es eso, y nos puedes enviar algún link donde descargar el formato del DEC y del PAEC. Ya, Daniela, es que eso tiene que ver, el DEC es solo asociado a los estudiantes que tienen condición del espectro autista, No, no, ¿ya? no, no, ese es el PAEC. No sé. PAEC Sí, es el el plan de PAIC, pero acompañamiento de autista, y el PAEC, o sea, y el DEC es de regulación es de emocional y regulación conductual. emocional y conductual, que también surge desde la ley del TEA, ¿sí? Sí, Pero van de la mano juntos. sí, tienes que ingresar al ministerio y pones así, DEC PAE TEA, y te va a bajar el link al tiro. ¿Por qué? Ojo con eso, Daniela, porque ellos te bajan ahí la información de ciertos elementos que tiene que tener, pero cada colegio tiene que construir, ¿sí? Ahí no hay un formulario del PAE, pero sí está toda la información que habla de cómo De lo, hacerlo, de qué cosas tienes que abordar. Entonces te ingresas a la página web del ministerio y ahí lo puedes compartir. Porque yo en este momento ya, no lo tengo a mano como para compartirlo, pero ahí sale, perfecto. ¿Ya? Súper, gracias Daniela. Javiera, Andrea, bien cortito, estimadas colegas, porque si no, no voy a alcanzar, porque ya me estoy pasando del tiempo, porque tiene que hacer el sorteo después. Así que, Javiera Déjame ver. Valenzuela, te escucho. Javiera, Ahí te estoy habilitando el micrófono, Javier. ¿Ah? pasemos a Andrea Lavín. Ya. Andrea Lavín, y si Javiera se suma, la tomamos al final. Andrea Lavín, ¿estás Hola, por ahí? Hola sí, Andrea, buenas buenas noches. noches. Primero, bueno, Cuéntame. muchas gracias por el seminario. Gracias Y a mira, ti. mi pregunta va lo siguiente, mira, yo soy educadora y trabajo en un nivel medio menor y ¿Ya? tengo un chiquitito que por sus conductas claramente tiene un TDAH. ¿Mm? Ya, pero es, y eso, no sé, como es tan chiquitito, no sé cómo algunas luces le di a su mamá en una entrevista que tuve, porque ella me comentó que a veces estaban jugando y de repente él se paraba y se iba. Entonces le Mm, dije, sí, bueno, yo voy a pedir las ayudas correspondientes como orientaciones, pero sí. en el lugar donde yo trabajo tenemos una profesional de inclusión, pero es una para muchos jardines. Entonces, y son hartos otros más temas que abordar. Entonces, no sé qué me sugieres tú de cómo abordar esto. Yo primero con mi equipo, en mi sala y con ¿Mm? su mamá. Ya. Para un nivel tan chiquitito como medio mayor, uno no Es tiende a medio hablar menor, todavía, tiene, ya medio tiene menor, dos que bueno, años. súper chiquitito, uno no Eh, habla todavía de un diagnóstico de trastorno de déficit atencional, Andrea, porque estamos en un periodo de maduración importante. Esto parte ya con mayor claridad entre los 6 y 7 años. Sí, como tú dices, se pueden ver ciertas conductas que a lo mejor hay que atender, pero desde ahí yo lo trabajaría como mucho de, más que la estructura, desde un formato cognitivo, desde un trabajo corporal absoluto, de tener estructuras, por ejemplo, de juegos estructurados, de sesiones por tramos de tiempo para que el estudiante vaya adquiriendo. No hay a esa edad tantas pautas de trabajo en torno al déficit de atención porque, insisto, no se pesquisa, ¿no? En esa edad. ya, Estamos ok, todavía en un momento muy temprano del desarrollo. Yo trabajaría harta actividad con él, propioceptiva, de motricidad fina y gruesa, de, por ejemplo, mucho trabajo de control inhibitorio. Es decir, por ejemplo, hay algo, pautas súper fáciles que se pueden hacer que tú trabajes con dos colores, el rojo y el azul, o el rojo y el amarillo, da igual los colores, y tú le asocias una acción. Entonces el rojo me salto, el azul me agacho. Esas estrategias que ustedes las hacen como juego, intencionarla porque eso ayuda mucho a regular conductualmente y el control inhibitorio. Entonces yo haría ese tipo de estrategia focalizada para
puede ir ayudando al estudiante a regularse, ¿no? Pero no te puedo hablar de estrategia en torno a ese diagnóstico porque se da formalmente a partir de los 7 años el diagnóstico en sí, ¿ya? Ya, ok. Eso, Mira, a mí lo gracias. único que me ¿Mm? complica, o sea, lo que pienso en un futuro es que, por ejemplo, donde yo trabajo, ahí está medio mayor. Entonces, ¿Mm? cuando le toque ir al colegio, no sé, ahí ¿Mm? no sé cómo lo irán a hacer, porque le Pero es que cuesta ahí ustedes mucho. tienen que hacer, Andrea, tienen que dar cuenta de lo que ustedes trabajaron y tienen que dar cuenta de ciertos signos de alerta que ustedes vieron, que es importante que el colegio siguiente y los profesionales siguientes también tomen y hagan un proceso de observación, ¿sí? Eso siempre es importante poder transmitir la información, ¿ya? Perdí a la estudiante Rodrigo, así que no sé Profesora, quién venía. a Alejandra tengo aquí. Ya, Ahí le estoy gracias. habilitando el micrófono. Javiera puede escribir su consulta si no puede abrirle Em, el micrófono. Ya. ¿Me escucha? Alejandra, te escucho, sí. Hola. Ya. Hola. Mira, yo quiero saber desde su experiencia qué resistencia suele aparecer en los docentes frente a la diversificación de estrategias y cómo sueles abordarla, porque hoy en día nosotros queremos diversificar varias cosas, pero a veces encontramos una muralla frente a eso. Entonces, dentro de tu experiencia quisiera que me retroalimentaras. Wow, gran pregunta, Alejandra. Voy a tratar de responder esa pregunta que está muy buena. Las principales resistencias pasan por la desinformación. Pasa porque los estudiantes, o sea, perdón, los docentes sienten que no tienen las herramientas para poder atender la diversidad, ¿sí? Y porque hay una creencia de que al momento de diversificar es mucho más trabajo administrativo, mucho más trabajo en lo formativo. Entonces, ¿qué es lo que desde mi experiencia me ha ayudado mucho? Primero, es que esto no es un trabajo individual, es un trabajo que se hace también con el colegio, o sea, el colegio tiene que estar también alineado desde esa perspectiva, pero primero es tratar de que los profesores logren identificar cuál es la resistencia que ellos presentan, que si es en la mayoría la falta de preparación, darles información que los ayude a prepararse, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquello que yo presentaba en el seminario, que es que conozcan del diagnóstico, lo caractericen, ¿sí? Y por otro lado, también mostrarle que finalmente cuando yo diversifico, estoy trabajando para todos mis estudiantes y que eso sin duda hace que el trabajo sea más efectivo, que no es más trabajo administrativo, sino que es hacer un trabajo que sea efectivo, ¿sí? Un poco sacarlos a que tengan el foco solo en los niños que tienen ciertas condiciones diagnósticas, sino que mirar que la diversificación es promover el aprendizaje para todos mis estudiantes. En la medida que el docente implemente distintas estrategias metodológicas, por añadidura va a hacer que todos y cada uno, independiente de su condición, pueda aprender. Eso ayuda a bajar un poquito la resistencia. Eso, pero te ayude. No sé quién estaba, Rodrigo. Terminamos, profesora, con Tamara Castro. Dale, terminamos con Tamara ya. Tamara, te escucho. Hola. Hola, Tamara. Bueno, la pregunta que yo tengo es ¿en qué momento o bajo qué criterio se puede determinar que un estudiante con diagnóstico de trastorno por déficit atencional ha superado dicha condición? ¿Y cuáles son los criterios que utiliza el neurólogo o psiquiatra para actualizar o retirar este diagnóstico considerando que esta reevaluación se realiza anualmente? Ya por supuesto que las altas Ujú, las da el neurólogo o el psiquiatra infantil, no nosotras. Nosotras lo que ujú. hacemos claramente es entregar información. Para eso es súper importante tener una comunicación directa y lo más fluida posible con el profesional e ir entregando también un feedback, ¿no? De informes. Por ejemplo, algo que yo no utilizo, Tamara, es el test de Conners, ¿sí? Porque el test de Conners es solo un checklist de ciertas conductas, pero no da cuenta de nada más. Es muy restringida la mirada que tiene ese test. Esta es mi opinión, ¿sí? Ujú. Hay que dar informes cualitativos de la conducta educativa y socioafectiva de los estudiantes con esta condición, para que el profesional, con toda la información posible, y más integralmente posible, también ellos apliquen pautas que determinen si el estudiante está de alta o no. ¿Cuáles son las pautas? Variadas. O
varían, ¿no? Si bien hay pautas que están establecidas, que son escalas que los profesionales tienen que aplicar, lamentablemente en la práctica hay profesionales que las utilizan, muchos, pero hay muchos otros que no, que utilizan pautas muy, eh, bastante, ¿cómo lo puedo decir? Bastante generales para medir estos aspectos. Y eso es algo que yo no manejo porque no soy neuróloga ni psiquiatra, no te puedo decir qué es lo que pasa efectivamente en la experiencia global, pero sí algunos elementos indican que hay profesionales que aplican lo que se establece a través del DSM-5 y otros que no. Y otros que toman pautas muy generales como para hacer la pesquisa o la evaluación al respecto. Ahí los papás son clave. ¿Sí? Que los papás te entreguen la información de cómo fue que los midió, qué aplicó el neurólogo, ¿sí? Porque ahí hay que hacer una evaluación integral, o sea, hay que medir las funciones cognitivas, ejecutivas, hay que medir todo el desarrollo propioceptivo, o sea, es una evaluación bastante, digamos, integral, que no siempre se da, en la mayoría de los casos sí, pero pasan que a veces no es así. Muchas gracias. Eso, de nada. Profesora, ¿le Dígame, parece terminar con la última pregunta que nos hacen por el chat, que nos hace Javiera? ¿ya? Soy, soy profesora de Dale, yo educación no básica. alcanzo a ver cuál es. Dale. No se ¿Tú preocupe. la ves la pregunta? Sí, soy Dale. profesor de educación básica y cómo se puede fomentar la empatía entre pares hacia un compañero con TDAH sin sobreproteger o estigmatizar. Hay que trabajar desde que somos todos distintos y la diversidad es parte de lo que somos, finalmente. Uno ayuda mucho a trabajar ciertas características del diagnóstico sin asociarla al diagnóstico. Me explico. Trabajar que todos atendemos de manera distinta, sin asociarlo al diagnóstico de déficit atencional. Lo que ayuda mucho finalmente para lograr empatía es ponernos también en el lugar del otro. ¿En qué aspecto? En que yo le hago mucho la experiencia trabajando con las psicólogas en conjunto. Uno trabaja estrategias con los estudiantes en donde ellos vivan un poco, ¿no? El atender, el concentrarse, el tener ganas de parar y no poder. Entonces, uno los hace en esas estrategias, por ejemplo, hacer estrategias de atención y concentración sostenida con escalas de estímulo y después va a llegar un momento en que ninguno va a poder resolver y es como, o hacer un grupo con un nivel de poner dos estímulos y hacer una estrategia con un grupo de un estímulo y ver cuál de los dos resuelve más rápido y ahí uno dice, mira, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que con dos estímulos nuestra atención y nuestra concentración funciona distinto, ¿sí? Se demora un poquito más en ejecutar la acción, en cambio, con solo un estímulo, la atención funciona muy bien. Es como demostrar un poco este estilo cognitivo de los estudiantes con TDAH, insisto, sin asociarlo al diagnóstico, pero hacer que también lo vivan. Sí, eso ayuda mucho a ganar en empatía porque me ayuda a comprender y a través de la evidencia yo finalmente voy incorporando ese proceso. Entonces, siempre ayuda desde ahí, ¿no? Y así como dices tú, evitamos el estigma frente a un diagnóstico y ganamos en comprensión del mismo a través de la empatía. Eso. Nada, solo quiero agradecerles, sé que hubo más preguntas en el chat, pero no las alcanzo a leer todas. Igual nos pasamos mucho más del tiempo requerido, pero sé que habían altas consultas, tratamos de ahí de responder todas, espero agradecerles el tiempo, la permanencia. Ahora Rodrigo va a hacer el sorteo. En cuanto al curso, se le da la certificación. También ahí Rodrigo les va a dar el link para que vean, puedan hacerlo del certificado. Y la PPT también la van a tener disponible, ¿ya? Así que yo creo que ahí, no sé si por correo o algo se la van a hacer llegar, pero también la van a tener a disposición. Yo ahí en el chat también dejé mis contactos por si también ahí quieren conocer más, un poquito más información y eso. Así que nada, ojalá se entusiasmen en participar del curso porque ahí vamos a profundizar con mucho más tiempo todo esto y agradecerle la permanencia, la alta participación. Somos casi 500 personas conectadas, así que muchas gracias. Les deseo que tengan ya un lindo fin de primer semestre, falta poco para las vacaciones,
Así que nada, espero, insisto, verlas o verlos en el curso. Rodrigo, gracias por tu acompañamiento también hoy día. Y por mi parte Para yo eso me está la Cruz. despido, ya, así que les vaya muy, muy bien y ojalá, ¿no? Suerte al ganador. Quien se gane el curso, por favor, esté en el curso, aproveche la oportunidad, ¿ya? Eso. Por mi Venga, parte, profesora. muchas gracias a todos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.